¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Prisciano, ¿cómo estás? Bien. Bien, es un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Bastante bien? Bien. Sabemos que sos un gran controlador de las condiciones climáticas, ¿no? ¿Eh? Sí, no, Tenés tu... ahora no tanto. Claro. En una oportunidad sí me Claro. dedicaba muchísimo a hacer observaciones, investigar sobre el tema, ¿no? Y ahora estoy registrando datos acá con la estación meteorológica. Esta estación toma datos cada 10 minutos. Baja información sobre lo que son todos los parámetros meteorológicos como temperatura, humedad, eh, velocidad y dirección del viento. También toma humedad y temperatura del suelo en 3 profundidades. Esos datos los va registrando cada 10 minutos y bueno, desde que instalé la estación tengo todo archivado esos datos, ¿viste? Y cada tanto los voy elevando a la dirección de hidráulica porque ellos hacen todos los estudios de hidráulica que se realizan en la región, tienen que fundamentarlo con el tema de la cantidad de lluvia y los vientos y todo ese tema es necesario para que como formas de seguridad y de hacer las estructuras, ¿viste? De acuerdo a esas condiciones que hay en esta zona. Así que con todo, a ver, lo que tenemos de fondo allí es la estación, es lo que mide viento, humedad, Presión atmosférica, atmosférica. ¿sí? El viento completo, también mide sol, todo lo que es la radiación, toda la energía solar y radiación ultravioleta. Son dos datos muy importantes, ¿viste? Y con el sistema de todo lo que es tema de los días que son realmente peligrosos, ¿viste? Para la radiación ultravioleta, el tema del cáncer de piel y todas esas cosas, ¿viste? Y es, Bueno, perdón, es importante también para el sector agropecuario, Rubén, ¿no? El control de la humedad del suelo y todo esto. Perdón que te interrumpa. no, me gusta así, dale. Perdón que te interrumpa. Es increíble, pero ¿no hay una gota de viento como decían mis abuelos? Viste que Sí, se calmó, puede ser, ¿no? pero hace una hora más Sí. o menos que yo llegué acá, viste, había un viento bastante fuerte, o sea, capaz que de unos, bastante fuerte, digo, 7, 8 kilómetros, viste, y se notaba mucho el frío más, viste, ahora es como que se calmó Se calmó. sí. Y veo que no se mueve para nada Para la nada. veleta. ¿Cómo es el nombre específico de Sí, esto? sí, veleta y el anemómetro. La veleta es la dirección del viento. La dirección del viento. Y el anemómetro que mide la velocidad del viento, el que gira, ¿viste? O sea que la última vez que sopló el viento, como ves la veleta, ¿de qué dirección fue? Y fue este-noreste. Este noreste. Mirá, hay una pequeña brisa. Ahí sí. Una pequeña ráfaga, ¿viste? Es para nosotros esa, para decirnos que funciona, ¿no? Sí, pero ahí está 2 kilómetros, 3 más o menos la velocidad del viento, o sea que... De esa forma Si que vos estamos hablando de 2 o 3 kilómetros la hora. Si lanzáramos un globo con hidrógeno, por ejemplo, con cualquier cosa, ¿viste? Humo, se desplazaría unos 3 kilómetros a la hora, ¿no? Ahora. Vení para aquí, Rubén. Vamos a ubicarnos por aquí nuevamente. Yo te consultaba antes de este detalle que estábamos viendo. El sector agropecuario siempre hace este control de suelos, de humedad, es algo que vos tenés en tu estación, ¿no? Perfecto. Y yo esta estación meteorológica me la instaló la dirección, la puso el gobierno de la provincia. O sea, yo presenté un proyecto, el proyecto trata de datos meteorológicos para el control de la aplicación de agroquímicos, ¿viste? La idea era que esta estación tiene ese fin, ¿viste? Fundamental para que los que aplican agroquímicos en la región tengan en cuenta lo que es la velocidad del viento, la presión atmosférica, la temperatura. Y bueno, pero toda esa parte quedó pendiente porque la idea era hacer toda una página, ¿viste? Claro, sí, entiendo. Y los datos subidos en forma directa, ¿no es cierto? O sea, en tiempo real, ¿viste? Claro. Pero lográs algo de esto. sí, lo logro, pero tengo que intervenir yo. Claro. Por ejemplo, el gobierno tiene un área que es de, medio ambiente y se encarga de hacer el control, por ejemplo, cuando se hacen denuncias de empresas, ¿viste? Que están, por ejemplo, en Seguí, ¿no es cierto? Yo he intervenido con la dirección, pero en forma directa. Vengo acá a la estación y telefónicamente le voy pasando los datos para cuando ellos hacen la medición, ¿viste?
incluso también en mi estación en la localidad de Seguidita. Y me han solicitado datos desde también de la ciudad de Viale, desde la policía, y desde la zona rural también, ingenieros agrónomos que siembran muchas hectáreas de campo también. ¿Y cuál es el principal dato que te piden, Rubén? Bueno, cuando trabajo con medio ambiente es la velocidad del viento, porque ellos, por ejemplo, toman datos de contaminación y tienen que ubicarse en determinado lugar de acuerdo a la dirección del viento, claro. ¿No es cierto? Porque si toman una dirección, si se ponen en una dirección opuesta, no va a haber ningún tipo de contaminación. Tienen que ponerse en el lugar adecuado y qué velocidad hay del viento y todo eso, la humedad, la presión atmosférica, porque todo influye, ¿no? Rubén, ¿y cuál es la cobertura que te hace esta estación en kilómetros a la redonda? Sí, ¿cómo sería? Y debe andar en los 25 kilómetros más o menos de diámetro, o sea que, perdón, de radio, o sea, de radio, exacto. Sí. O sea que hablamos... Sí, abarcaría Crepo, toda esa zona tranquilamente, ¿viste? O sea, sí, o sea, con pequeñas diferencias, ¿viste? Pero... que se pueden, viste, subsanar, viste, o sea, pero sí. Es ínfimo lo que ínfimo, la diferencia sí, que vos puede decís existir. qué temperatura hoy acá y te vas 10 kilómetros más allá y no vas a notar, son décimas o menos, viste, o sea, no. ¿Y dónde tiene que entrar la gente para ubicarte, para ubicar tu estación? No, por eso es lo que quedó pendiente, viste, o sea, quedó pendiente esa parte porque tengo que instalar acá internet, o sea, poner una computadora. Ya tengo preparado todo, pero solamente me falta y un poco de ayuda para porque yo soy solo, viste, en todo este tema de instalar todo el equipamiento y todo eso, y por ahí, viste... Lo intentaste, recuerdo una vez, Rubén, haciendo saltos de internet. O sea, un trabajo tuyo, lo hiciste vos. Sí, no, eso fue el propio gobierno de la provincia, viste, que instalamos varias, instalamos como repetidoras, viste, pero era de poca, porque esta es una estación norteamericana, ¿viste? Y en Norteamérica no se permiten equipos de alta potencia, ¿viste? Para retransmisión de datos, ¿viste? O sea, porque tranquilamente hubiéramos podido desde acá, de esta estación, directamente transmitir a seguir, claro. Porque la última está en mi casa, ¿no es cierto? Pero pusimos una en la torre que hay en Cultura, que está bastante alto. Pero esa apuntaba a la zona del matadero, no sé, la parte donde se trabaja el tema de los residuos, ¿no? Y luego más acá, en la curva que hay por acá, a unos 2 kilómetros de acá más o menos, había otro, pedí autorización a la Cooperativa de la Luz y lo enganché ahí Pero se cortaba cuando había mal tiempo, todas esas cosas, justo cuando más lo necesitaba. Claro. Viste que se cortaba la transmisión, entonces directamente no. Y se cortaba y después había que engancharlas una por una, no era que era tan fácil, ¿viste? Sí, exacto. Sí. ¿Y quién te tiene, a ver, Rubén, estamos haciendo la nota, estamos en vivo, nos están viendo de muchos lugares en este momento. ¿Quién te tiene que dar una mano para que esto realmente funcione como debe funcionar y brindar el apoyo generalizado a todo un sector productivo, que hablamos tanto de la producción? Claro, sí, no, tal vez sería la municipalidad que me acompañe, ¿viste? Qué sé yo, a hacer una base, a hacer cosas así, ¿viste? Yo compré incluso todo lo que es, acá por ejemplo habría que arreglar, viste, el terreno, en partes hay cavidades, viste, que yo saqué árboles, y habría que arreglar, yo compré postes de cemento, viste, como para hacer todo bien, que quede todo bien prolijito, porque es valiosísima, incluso tiene un valor educativo tremendo, viste. Que sea otro lugar para visitar Seguí también, Rubén, ¿no? O sea, entrar dentro del paquete turístico, más allá de que esto es educativo, ¿no? Claro. Pero, a ver, ¿cuánta gente podría venir a conocer la estación? Que, a ver, totalmente, sí. Conocer y consultarte sobre datos, que es tan importante en estos tiempos. Por supuesto, y más si al ponerlo en una página, ¿viste? Claro. Que todo esté todo bien, los datos, todos los datos, ¿no? Lo que necesita el productor agropecuario para sembrar, como o incluso el tema de los bomberos, todo ese tema para el tema de los incendios, las temperaturas, todos esos datos, ¿viste? La radiación del sol, hasta para muchas cosas, claro, ¿viste? Entiendo. Sí. Bueno, ojalá las autoridades te puedan dar una mano, Rubén. Y la pregunta concreta es, mucho se está hablando, Rubén, en estos últimos tiempos, de las condiciones climáticas. Hablamos de El Niño. O sea,
hay reuniones gubernamentales a nivel provincial, nacional, local, acá en el municipio de nuestra ciudad, junto a bomberos voluntarios, defensa civil, por la corriente del niño. ¿Qué datos tenés, Rubén, vos desde tus conocimientos, para lo que teóricamente se viene? Bueno, el niño, sí, evidentemente es posible que tengamos ¿no? Porque, que tengamos un niño fuerte, ¿viste? Muy similar a los que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿viste? No sé si te acordás del año 1997-98, ¿viste? Que fue un niño muy intenso. En el año 91-92 también. No hubo muchos niños fuertes, ¿viste? O sea, en el 2015-2016 también hubo bastante intenso, ¿viste? Pero no. Porque además del niño, tienen que coincidir otros fenómenos, otros factores, ¿viste? Para que en nuestras zonas realmente se sienta, ¿viste? El efecto del niño, ¿no? Por ejemplo, además del niño, tenemos, por ejemplo, frente a Brasil, una zona en el océano Atlántico, frente a Brasil, que se llama un anticiclón, ¿viste? Ese anticiclón por ahí se acerca más a la costa de Brasil y hace que la humedad de Brasil, desde el Amazonas, ¿viste?, venga hacia nosotros. Entonces se suma la corriente del Niño en Amazonas. También tenemos las corrientes antárticas, ¿viste?, o sea, los frentes fríos, la intensidad de los frentes fríos que ingresan, ¿viste?, desde el sur, ¿viste? Cuando más frío viene, más intenso, y se encuentra con la humedad que viene acá desde la zona de Perú, de Ecuador, ¿viste? Se producen lluvias muy copiosas, se pueden producir tormentas muy intensas, ¿viste?, que ocurren, como puede llegar a ocurrir en este caso, ¿no? En mayo se declaró niño, ¿sí? Niño se declara cuando en realidad intervienen muchos fenómenos, muchos elementos para que se produzca la corriente del niño, ¿no? Pero lo están asegurando, Rubén. Sí, lo bueno es, sí, eso es justamente, yo creo que es la primera vez que escucho, por ejemplo, en Victoria ya hay orden de sacar los animales de las islas. Vos ves en la ruta y ves los camiones jaulas yendo y viniendo. Ah, mirá vos qué bueno, sí. Se nota. E inclusive algunos dicen por ahí, se están demorando. Mirá, sí, no sé. Bueno, sí, bueno, seguramente va a ocurrir como ha ocurrido siempre, ¿viste? A nosotros en este momento no nos va a afectar tanto, ¿viste? O sea, va a ser más cerca de fin de año, noviembre, diciembre, e incluso mucho más hasta ya entrado el otoño, ¿viste? O sea, tenemos que hablar de marzo, tenemos que hablar febrero, marzo, abril. ¿Ha habido esa época, Rubén? Para esa época lo que pasa es que se empieza, acá ahora en este momento si empieza a llover hay sequía, ¿viste? Sí. O sea, va a necesitar recuperar, llegar, no va a ser tan fácil que nuestra región se inunde o los suelos se saturen, ¿viste? O sea, tienen que venir lluvias muy intensas, muy grandes, ¿no? Y a medida que empieza a llover más, ¿viste?, durante los meses siguientes, que va a comenzar más o menos tal vez en mediados de septiembre, fines de septiembre, cuando llega febrero, marzo, está todo saturado, entonces, y llueve mucho. Tengo por ahí, yo tengo los registros de todas las lluvias acá de nuestra región, y ha habido meses que ha llovido, enero, por ejemplo, 400 milímetros, o sea, en un evento niño. Si quieres lo podemos buscar, ¿viste? El año que fue. O en abril también, 300, 400 milímetros. Vos te imaginás que ya entrando prácticamente el invierno y el suelo saturado y unas lluvias de esas, queda todo, ¿viste?, el tema para levantar la cosecha, donde hay bajos que se queda todo el agua estacionada, ¿viste? Nosotros por ahí, nuestra región tiene arroyos, tiene caídas, ¿viste?, que el agua se escurre rápidamente, ¿no? Exacto. Pero hay zonas que no, Santa Fe, por ejemplo, la zona de La Picasa, Buenos Aires, ¿viste?, ahí se siente mucho más. El oeste de Buenos Aires, todas esas, claro, porque no hay un desagüe, ¿viste? Pero o sea, que lo ha anunciado a través del Servicio Meteorológico Nacional,
está en lo cierto, ¿no? Con esta corriente de niños. Sí, o sea, no hay marcha nunca, atrás aparentemente. Claro, pero tampoco nunca es seguro claro, del todo, ¿viste? No, o sea, porque muchos van a decir, sí, yo lo aseguré, ¿viste? Pero no es... Entiendo. Lo van a asegurar después que pasó, ¿viste? Claro. Realmente, porque por ahí vos vas a decir, no, Claro. Después que pasó van a decir, no, pero nosotros lo aseguramos, ¿viste? Pero que puede llegar a pasar hasta, ¿viste? Inclusive no puede llegar a pasar nada. Que también, claro, porque se han anunciado corrientes del niño y que no ha pasado nada, gracias a Dios. Claro, exacto, porque en este momento es un niño común, se podría decir, ¿viste? O sea, la temperatura están, ¿viste? Que hay regiones en el Océano Pacífico, está la región 1, región 2, región 3, región 4. Y la región 1 y 2 están en la costa de Perú y Ecuador, ¿viste? O sea, la República de Perú y la República de Ecuador, en la costa del mar. Esa está bastante alta, esa temperatura está a 2,5 grados. En realidad ya podría decirse que esa zona es súper niño, ¿viste? O sea, porque ya pasó los 2 grados, ¿viste? 2,7 grados está actualmente, ¿viste? Y 2 grados ya se declara en esa zona súper niño, pero para esa zona. La zona que por ahí que más nos afecta a nosotros es la zona 3 y 4, ¿no? Que está en un grado y medio, que no llega todavía a 1,5 grados, ¿no? O sea, el niño se declara cuando hay 1 grado, cuando sobrepasa el grado es niño, cuando se pasa a los 2 grados es un súper niño, que son los de más gravedad, ¿viste? Como ya hemos hablado. Rubén, la verdad que hemos charlado de todo un poco y yo quiero contarle a la gente, porque dicen que es así, el público se renueva siempre. Con quien estamos charlando, Rubén Bruno de Seguí, es un amigo, conocemos hace mucho y que en muchas oportunidades hemos realizado nota. Para la gente que no lo conoce y que tal vez lo está conociendo ahora, estamos en vivo, estamos a través de Canal 6, Ramírez Cablevisión, estamos a través de la página de Puerto, llegando a muchos lugares. Rubén Bruno es una persona que trabajó con el doctor Liotta en Diamante, trabajó, en su momento conoció Favaloro también, en la cual, a ver, aquí lo vemos y Rubén en su momento, recordámelo del corazón, recordámelo, quiero que la gente, a ver, vuelvo a insistir, el público se renueva, recordámelo del corazón, Rubén, ¿cuál fue el proyecto ese? Bueno, tuve un proyecto, a ver, ¿cuándo fue? En el año 1980 y pico, ¿no es cierto? La idea, yo venía ya, mi especialidad es la electrónica, ¿no? Y actualmente es electrónica, informática, robótica, todo lo vinculado a la bioingeniería, incluso he trabajado con la Facultad de Bioingeniería, con una cantidad de bioingenieros muy preparados, capacitados, con doctorados en bioingeniería, con ingenieros en electrónica, ingenieros electromecánicos pertenecientes a la Facultad de Bioingeniería, profesores incluso, han sido mis directores en algunos momentos, con becas de investigación que he tenido de la provincia. Y bueno, comenzó con la idea de un prototipo de ventrículo artificial, ¿no? Desarrollé un prototipo extracorpóreo, y una vez vino el doctor Busti, o sea, el gobernador, y me visitó gracias a un amigo, Carlos Verdón, el Topo, Verdón, me visitó en mi laboratorio, él y además todos los compañeros, ¿no? Me visitaron en mi laboratorio y les mostramos el prototipo, y al otro día ya me llamaron de Paraná, ¿viste? El doctor Augusto Oriol Ram, un cirujano cardiovascular que era director de la Fundación del Corazón, era director del Hospital Escuela Eva Perón en la ciudad de Rosario, o sea, es un hospital donde los alumnos de la Facultad de Medicina hacen sus pasantías, sus especialidades, ¿no? Y bueno, me invitó y le llevé el prototipo y lo vio, se recontraentusiasmó, ¿viste? Y ya él convocó a la Facultad de Bioingeniería, me hicieron que lo presentara delante de directivos de la Facultad de Bioingeniería, delante de profesores. En una oportunidad hizo venir incluso especialistas de la capital federal, o sea, como el doctor Héctor Trabuco, un cirujano cardiovascular,
que había trabajado muchos años en corazón artificial en Brasil, y había estado en Alemania también, donde yo siempre respetuosamente les decía que era un prototipo de asistencia ventricular, ¿viste? Que era no, dice, y este doctor me retaba, porque ¿viste? Yo siempre achicándome, ¿viste? Que lo que vos has hecho es un corazón artificial univentricular y me felicitaba realmente porque era controlado por una computadora, tomaba los parámetros del paciente, la señal electrocardiográfica, se ajustaba de acuerdo a la patología, o sea, y todo lo hice acá desde Seguí, ¿no? Y lo iba haciendo y iba llevando los equipos a la Fundación del Corazón o la Facultad de Bioingeniería. ¿Cuánto te llevó eso, Rubén? Y varios años trabajé. ¿Varios años? Sí, ¿no? Sí, muchos años trabajé, sí. ¿Tenés la primaria? En ese momento tenía la primaria, pero había repetido dos grados, ¿no? En ese momento tenías la primaria. ¿Cómo fue la secundaria? Y la secundaria hice un pedido al Consejo de Educación, porque sí, lo que a mí me aburre es... Sentarte. En ese momento, bueno, en la escuela primaria me pasaba lo mismo, me aburría, ¿viste? Porque me entretenía en otras cosas y desatendía, ¿viste? Yo me disperso fácilmente, ¿viste? O sea, me quedo tildado a veces en un pensamiento, ¿viste? En una idea o en una... Y puede pasar el mundo al lado mío, ¿viste? Te entiendo. Y bueno, entonces hice una presentación de que me hicieran que fuera rápido, ¿viste? Que me exigieran todo lo que... Pregúntenme lo que ustedes quieran. Exacto, me dieron... Bueno, entonces hice toda una presentación al Consejo y en ese momento estaba Blanca Osuna de presidenta del Consejo, que era muy delicada, muy estricta. Y bueno, lo aprobó el proyecto, ¿viste? Y estaba uno de las personas que me ayudó muchísimo fue el profesor Mario Fernández, que estaba en el área de planeamiento educativo, o sea, manejaba todo lo que era la parte de todo lo relacionado, ¿viste? con la docencia, ¿no? O sea, después una cantidad de personas realmente si entro a nombrarlas me voy a... Sí, pero altamente preparadas del Consejo, eran profesionales. Todos me ayudaron. O sea, todos fueron y dijeron, vamos a ver si sabe tanto. No, al contrario me apoyaban, ¿viste? Me motivaban. Estaba Teresita de Gran, no sé si... Sí. Que era directora de enseñanza especial. Estaban todos los psicopedagogas, ¿viste? Gente preparada, me hacían... Fueron con todo, ¿eh? Pero ya me habían, ¿viste? Analizado, ¿viste? Cómo era toda mi forma de exponer y de los conocimientos básicos y todo eso, ¿viste? Y bueno, luego los profesores de una escuela, ¿viste? Me presentaron un plan de trabajo y yo tuve que, de acuerdo a lo que yo había desarrollado, por ejemplo, trigonometría, que incluso en una época se daba trigonometría, pero actualmente eso ni pasa por la escuela, ¿viste? Y bueno, trigonometría les explicaba cómo yo hago los cálculos, ¿viste? Del tamaño, de los diámetros de los cráteres en la Luna, cómo utilizando la trigonometría, entonces les tenía que explicar en un pizarrón, todo bien, llevaba todo, cómo se calcula, este cráter tiene tantos kilómetros, así, ahí está la fórmula, así, y explicando todo eso. Y así, ¿viste? Algunos trabajos tuve que preparar trabajos, yo hice una pasantía aquí en la escuela técnica, porque el título estaba vinculado a la parte administrativa. Y bueno, y así en 3 meses logré aprobar el secundario, ¿no? 3 meses. 3 meses. Empecé en noviembre y lo terminé el 29 de abril, el Día del Animal, del año siguiente, ¿no? Pero cuando trabajaste en el Corazón, estabas con la primaria, ¿no? La primaria nomás. La primaria hiciste el Corazón. ¿Y cuando trabajaste con el tema de la visión artificial? Ya tenía la secundaria y ya habías aprendido un poco más. Claro, tenía medicina. No, sí, ya había probado en la Facultad de Medicina, había probado todo, biología. Seguiste con medicina. Claro. Y bueno, y abandoné porque fue realmente una cosa, era demasiado, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque además, eso fue en el año 97. Estaba estudiando medicina, ¿no? Donde viajaba y rendía libre los exámenes, no era que yo iba a las clases y iba aprendiendo, yo tenía que prepararme acá, mi hija en ese momento estaba en Rosario también,
me ayudaba muchísimo, pero bueno, yo tenía que aprender solo y ir, ¿no? Bueno, tenía ese problema. El otro problema que tenía era que había fallecido el doctor Ramos y el doctor Decio me había convocado para trabajar en visión artificial. Entonces estábamos trabajando con un grupo de bioingenieros, ingenieros, médicos, y había que laburar, había que trabajar, planificar, diseñar, hacer circuitos, esquemas, que me llevaba una cantidad de tiempo. Otro problema que tenía era que el Consejo de Educación me había dado horas cátedra para la atención de chicos en mi laboratorio. O sea, estaba recibiendo más o menos 2 escuelas por semana en esa época, en el año 97-98. Tengo todo registrado, incluso las escuelas que vinieron, ¿viste? Porque tuve que eso lo iba a leer. O sea, tenía una cantidad de problemas que una sola de esas tareas significaba ya un intenso dedicación, ¿viste? Entonces, estaba al borde y tuve que abandonar por eso, ¿viste? Por eso y otras situaciones, ¿no? Otra persona que me ayudó muchísimo fue el doctor Aguirre. El doctor Aguirre es una persona muy rigurosa. El doctor Aguirre fue a mi laboratorio y le mostré el prototipo y fue el primero, junto con el doctor Saboini, el doctor Pedro Mar Saboini, fueron los 2 primeros profesionales que me apoyaron. El doctor Aguirre hizo notas en el Paralelo 32, mandó notas a la provincia, hizo algo increíble, ¿viste? O sea, decir que el doctor Aguirre te respalde de esa manera había garantía. Había una garantía total. Claro. Sí. Qué bueno, qué linda historia, Rubén. Y sé que hay un proyecto muy lindo, bueno, que te ha costado, lo tenías en tu casa, con el tema meteorología también, tenés equipamiento que es realmente importantísimo, ¿no? Sí. En estos tiempos. La parte, ¿no?, de astronomía, sí, ¿no? Sí, tengo uno de los últimos telescopios, es muy importante para la observación planetaria. Ahora voy a intentar reiniciar un poco toda esa parte, ¿viste? Y tratar de hacer fotografía planetaria para que vean la calidad del equipamiento, ¿no? O sea, Rubén, para cerrar esta nota tan linda podríamos seguir charlando un montonazo con vos. Vos sabés que es así. Rubén, ¿algún fenómeno en estos últimos tiempos se viene o no? No, para el próximo año sí vamos a tener un eclipse de sol muy importante, pero muy bueno, se va a ver muy bien, va a estar, no recuerdo el porcentaje que va a cubrir la luna, pero va a ser uno de los más importantes que vamos a ver, que incluso luego viene una sequía de 20 o 30 años que no se van a poder ver eclipses de ese nivel, ¿viste? Realmente va a haber eclipse, pero donde apenas se va a cubrir una parte nomás. Este va a ser uno muy bueno, así que vamos a tratar de ver cómo hacemos para que la gente también pueda ir, ¿no es cierto?, a Huacagua, ya enseguida, de acuerdo al horario de... Claro, con el horario que se ve, ¿no? Claro, porque... Bien, Rubén, sabemos que hay proyectos muy lindos, ojalá te puedan ayudar a darte una mano y me despido con la última, cortita. La nubosidad que tenemos desde mayo aproximadamente a estos tiempos, ¿se debe a algún fenómeno especial? ¿Qué ha pasado? Porque, a ver, ¿cuánto cuesta ver el sol en estos tiempos? Bueno, justamente el fenómeno del Niño hace... incluso yo hice un trabajo muy importante, no sé si quieres después te muestro, porque así tengo una netbook, ¿viste? Te muestro un trabajo que hice donde tomé una determinada cantidad de años, ¿viste? Y hice comparé la temperatura del mar en las costas de Perú y Ecuador, ¿sí? La temperatura superficial del mar, la comparé con el porcentaje, con la cantidad de nubes que había acá, si había alguna relación, pero no una comparación visual, una prueba matemática, ¿no? Una prueba donde matemáticamente hace si tiene alguna relación una cosa con la otra, ¿no? Y dio con un error del 5%, de que sí que está directamente, la nubosidad que tenemos acá nosotros está directamente ligada a la temperatura del mar, que tiene que ver con el Niño, fundamentalmente, con la corriente del Niño, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en nuestra zona tenemos un viento más, las nubes eran fenomenal, principalmente con las nubes altas, ¿viste? Las nubes
que están las nubes altas son las nubes que están por encima de los 6.000 metros. Pero generalmente hay nubes que están entre los 8.000, 9.000, 10.000 hasta casi los 12.000 metros. En ese lugar el viento es casi permanentemente de dirección oeste-noroeste, o sea, viene desde el oeste al noroeste, o sea, viene exactamente desde la zona que te estoy hablando, o sea de la zona del norte de Chile, Perú y Ecuador, o sea, ese viento viene de esa región. Y vos vieras cómo se nota la cantidad de nubes que entran en esa dirección. Hay una explicación a esto. O sea, claro, sí, está probado, ahí lo pruebo en esa prueba de un trabajo de investigación. Está bueno. La última, ¿hay algunas partículas extrañas en el aire? Mucha gente dice, no, porque hay partículas extrañas por la nubosidad. No, o sea, la nubosidad, primero la nubosidad se forma alrededor de partículas que hay en el aire. Si no habría partículas... Fenómenos extraños, que no sean de lo común de las condiciones climáticas. Bueno, no sé, hace unos días me consultaron sobre el tema también de... No son cenizas como en aquella época. De los aviones, las estelas de los aviones. Sí, exacto, sí. ¿Viste? ¿Te consultaron sobre eso? Sí. No, siempre me consultan, incluso hay profesores que me consultan, ¿viste? Incluso en forma directa, ¿viste? Desde la escuela están mirando con los chicos, ¿viste? Y yo estando acá, nos comunicamos telefónicamente y le digo, mirá, no, observá, este avión, porque justo está pasando un avión en tal dirección. Bueno, ese avión, le digo, generalmente ese avión es de Aerolíneas Argentinas, viene de tal lugar, ¿viste? Porque hay aplicaciones en el celular, yo tengo unas aplicaciones donde me está dando todos los datos de cada avión que pasa acá y en todo el mundo, o sea, aplicaciones gratuitas incluso, ¿viste? Donde sabes la altura, donde sabes la velocidad que viene, la compañía, la cantidad de pasajeros, una información del avión, la foto del avión, y la mayoría son de Aerolíneas Argentinas, así que te imaginás vos si Aerolíneas Argentinas, porque creen, viste, que le aplican, estas empresas, estos aviones, le echan productos químicos para afectar, por ejemplo, a un país o a una región, o para afectar a las personas, ¿no? Y si imaginás vos que Aerolíneas Argentinas llega con la policía, la PSA, que es la policía aeroportuaria, ¿viste? Donde realmente un control estricto, donde le estén aplicando litros y litros de productos químicos, eso es algo que es totalmente imposible. Imposible. Rubén, y te podría explicar todos los detalles de lo que es la combustión del avión, porque funcionan a queroseno, la mayoría de esos aviones funcionan a queroseno, y cuántos átomos, cómo está constituido atómicamente el queroseno y cómo se produce el vapor de la estela del avión con la combustión. Nosotros le llamamos condensación. Sí, claro, es que es una condensación porque del avión sale en forma de gas. De gas, claro. Pero al salir del avión, no sé si uno se fija bien, al distanciarse del avión empieza a formarse la nube, que es la condensación, o sea, ese gas se condensa. ¿Por qué? Porque se encuentran con generalmente 8.000, 9.000 metros de altura, las temperaturas están en 30 grados bajo cero ya ahí en esa zona. Sí. Entonces se encuentran que salen de la tobera, ¿no es cierto?, a cientos de grados de temperatura y se encuentran con ese frío ahí. Ahí se produce todo. Se produce ahí la condensación y el congelamiento de las partículas, ¿viste? De las microgotas de aguas que se producen. Se forma la estela. Y bueno, incluso cada vez los motores son cada vez más eficientes, o sea, la tecnología de los aviones hacen que se produzcan más cantidad de vapor de agua por metro cúbico, o sea, ¿por qué? Porque concentran mejor, ¿viste? Son más eficientes, se produce una mayor producción de vapor de agua y incluso son más lineales, porque las toberas que generalmente ahora están diseñadas de una manera que no generan interferencias, ¿viste? O sea que por ahí la estela se empieza a deformar rápidamente, ¿viste? No, las estelas por ahí son perfectas, ¿viste? Quedan bien marcadas. ¿Por qué? Porque sale de la turbina y están bien dirigidas para que no creen interferencias. Esas interferencias anteriormente
generan un ruido que perjudica incluso a la estructura del avión, ¿viste? Entonces cuando más perfecto sale del chorro del motor, ¿viste? Sin ser afectado, ¿no es cierto?, por alguna vuelta de la turbina, alguna parte que no vibre, que no produzca una turbulencia, ¿viste? Es mejor, ¿viste? Que no lo tenga. No sabemos, podríamos hablar ahora. La última cortita ya, Javier. La última cortita. Neblina y niebla. ¿Diferenciamos? Sí, sí, sí. Niebla. Bueno, la niebla es cuando vos no tenés visibilidad a menos de 1000 metros. O Neblina. Sea, y bueno, cuando es más de 1000 metros, cuando vos podés ver a 1200 metros, ya es neblina, ¿viste? O sea, no es tan densa, ¿viste? Es más suave, ¿viste? La niebla es más cerrada, más... puede ser a 100 metros, puede ser a 50 metros, ¿viste? Rubén, podríamos charlar un montonazo. Te agradezco, como siempre, dispuesto, y esperemos que puedas ver tu proyecto. Y es una nube sobre el suelo. ¿Sí? Es la misma composición de una nube, pero en vez de estar allá arriba, está acá abajo. ¿Qué es lo que vemos allá? Claro, eso es la niebla, ¿no? Rubén, ha sido un gustazo como siempre, mucha suerte, esperemos que la gente, a ver, alguna autoridad que escuche y que pueda darle una mano a Rubén, porque es un proyecto realmente importantísimo y que sumaría sin duda a los conocimientos y a la educación con todo lo que tiene seguir y con lo que va a seguir sumando, seguir en tema educativo. Es importante también. Gracias, Rubén. Gracias por todo. No, gracias a vos por haberme invitado. Gracias.